Bendiciones, Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga amigos, Dios bendiga a todos los que en este momento están en sintonía a través de la página de Facebook de Máxima Adoración. Soy el pastor Héctor Manuel Bonilla, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Máxima Adoración, que ubica en el sector Los Gobeos en Barrio Cerro Gordo en Bayamón. Y a través de estas herramientas queremos predicar el mensaje de la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, verso 28 al verso 33, la Biblia dice de la siguiente manera. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Este pasaje completo es posiblemente, si no el más favorito, uno de mis pasajes favoritos. De hecho, los que estuvieron viendo el domingo pasado, estuvimos hablando precisamente del momento donde Jesús calma la tempestad, o viene caminando hacia ellos, debo decir, sobre el mar, en medio de una tempestad donde los discípulos están en medio de las olas. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Pero yo quiero hoy hablar precisamente de la experiencia de Pedro. La experiencia de Pedro me ofrece varias lecciones de lo que ocurre cuando miramos la tormenta. Son experiencias de frustración, de desánimo, de desaliento, de falta de fe y temor, que son permitidas por Dios para probar nuestra fe. Porque hoy yo no estoy hablando de tormentas de vientos, estoy hablando de tormentas de pruebas, de tormentas de problemas, de las situaciones que nos tocan vivir a nosotros, de las situaciones que hoy estamos viviendo. Porque las pruebas crean incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y en este tiempo particular que nos ha tocado vivir en medio de esta pandemia, hay muchas preguntas en la mente de cada uno de nosotros. La incertidumbre económica, aquellos que quizás no están recibiendo salario. La incertidumbre, ¿qué va a pasar con la familia? La preparación mental, ¿qué va a ocurrir si me enfermo? La reacción del pueblo. En medio de todo esto que se ha convertido en vientos huracanados, vientos contrarios, ¿qué nosotros hacemos? Mirar a los vientos, mirar a la tormenta, mirar a la prueba, o mirar a Jesús. ¿Cuántos sabemos que nosotros a través de las pruebas aprendemos muchas cosas? Aprendemos muchas cosas en la vida. Aprendemos de la palabra, aprendemos de enseñanzas, aprendemos de los demás, aprendemos
de éxitos en la vida y también aprendemos de los fracasos en la vida, de los reveses. Y más que todo aprendemos de nuestras caídas en la vida, de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestras metidas de pata, como dicen en mi barrio. En la escuela del Señor nos enseña a través de momentos cuando, como Pedro, quedamos todos mojados, porque estamos tratando de andar sobre las aguas y nos quedamos a mirar la tormenta, nos ponemos a mirar las olas y a mirar el viento y no miramos a Jesús. Pedro es un hombre de fe en un mar de dudas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, puede equivaler a incredulidad. Si eres tú, puede equivaler a dudas. Lo que Pedro le está diciendo al Señor es: dame seguridad de que tú no eres un fantasma, de que tú no eres una aparición momentánea. Dame seguridad de que realmente puedo confiar en ti y puedo caminar hacia ti. Manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Es la petición de Pedro. Manda que yo vaya. Oiga, habla del reconocimiento del poder del Señor. Pedro sabe quién es el que tiene el poder. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo que está diciendo Pedro: si tú das la instrucción, es posible. Las cosas que parecen imposibles, cuando el Señor toma el control, se convierten en posibilidades. Manda que yo vaya a ti, que yo vaya a ti. Oye, yo vaya a ti nos habla de la dirección correcta. Es a ti en que quiero ir. No quiero ir a otro lugar que no sea en dirección a ti. Sobre las aguas. Implica que a lo que yo le temía, le voy a caminar por encima. Le estoy temiendo a la tormenta, tengo miedo, pero si tú mandas que yo vaya a ti, yo voy a caminar sobre la tormenta y voy a caminar sobre las aguas encrespadas y voy a caminar sobre la prueba y voy a caminar sobre la crisis. Y Cristo dio la orden: ven, ven Pedro. Ven es una instrucción y un llamado. Los llamados se obedecen abandonando la barca, saliendo de nuestra zona de confianza, de nuestra zona de confort. Y el texto dice: pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hay 4 enseñanzas en esta experiencia de Pedro que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, Pedro comenzó a hundirse en un lugar que él conocía muy bien. Pedro se había criado en los alrededores de aquellas aguas. Como pescador conocía muy bien aquel lugar. ¿Recuerdan dónde comienza la historia de Pedro? En los evangelios. Comenzó cuando usted va al capítulo 5 de Lucas. Comenzó en una mañana después de una noche de fracaso. Después de haber estado tratando de pescar toda la noche, Jesús se le subió a la embarcación. Y después de predicar, le dice: Pedro, boga mar adentro. Y nosotros conocemos la historia del milagro de lo que llamamos la pesca milagrosa, donde Pedro se arrodilla y le dice al Señor: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y Cristo le dice: Pedro, desde hoy no vas a pescar,
peces, sino te vas a convertir en pescador de hombres. Así que la historia de Pedro comienza precisamente en aguas. Comenzó presentando a un Pedro con experiencias en el mar. Y aquella mañana ve una pesca milagrosa ante sus ojos. Así que mi puntualización es que Pedro comenzó a hundirse en un lugar que él conocía muy bien. Pedro era familiar con aquellas aguas. Los problemas pueden surgirnos en el lugar más familiar y más seguro para nosotros. Situaciones difíciles donde menos lo esperamos. Depresión después de experiencias de éxito. Si tú quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la embarcación. En la vida cristiana tenemos que a veces tomar riesgos para vivir una vida sobrenatural. Y uno de los problemas es que a nosotros no nos gusta tomar riesgos. Nosotros queremos que siempre todo nos salga bien. Y cuando las cosas no salen como yo quiero, me molesto, me deprimo, me abato. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Y es una vida radical que requiere de nosotros fuerzas que a veces ni tenemos en nosotros mismos. Requiere unas fuerzas sobrenaturales para hacer lo imposible. El apóstol Pedro se destacó por ser un hombre que reconoció que la vida cristiana es una vida de caminar sobre las aguas, y él lo hizo. Lo hizo. Es en la presencia de Jesús. Porque en la presencia de Jesús Pedro sentía una maravillosa seguridad. Y es ahí donde el discípulo quería estar ahora, en la presencia del Señor. Por eso él dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti, sobre las aguas. Era más seguro estar con Jesús sobre las aguas que estar sin él en la barca. Porque los demás discípulos están batallando con una tempestad todavía. Pedro está teniendo la experiencia de caminar sobre las aguas. Lo segundo es que Pedro se estaba hundiendo aun cuando estaba obedeciendo un mandamiento divino. O sea, yo quiero que analicemos esto. Pedro no se está hundiendo por rebeldía. Pedro no se está hundiendo por desobediencia. Pedro estaba respondiendo al llamado de Cristo. La acción de Pedro comienza con un acto de fe y devoción. ¿Cuáles serían los pensamientos de Pedro cuando comenzó a hundirse? Porque posiblemente tú y yo nos podemos identificar con esos pensamientos, especialmente los que estamos en el ministerio o estamos en algún tipo de liderato, que no hemos hecho otra cosa sino obedecer al Señor, obedecer a su llamado, obedecer a su instrucción. Pedro posiblemente está pensando, ¿cómo es posible que me esté hundiendo cuando lo único que he hecho es obedecer al llamado? Obedecer al que me dijo que fuera. Obedecer al que me dijo que saliera de la barca y comenzara a caminar. ¿Por qué estoy atravesando esta prueba si lo único que estoy haciendo es caminar hacia Jesús? Algunos podemos estarnos preguntando hoy, ¿cómo es que estoy enfermo si lo único que he hecho es predicar? ¿Cómo es que estoy viendo esta situación tan difícil, esta crisis, si lo único que he hecho es obedecer? El texto dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver los efectos del viento, comienza a tener miedo. Y comenzó a hundirse. Porque el miedo hace que te hundas. Algo que siempre me ha llamado la atención es la manera que Mateo narra este incidente.
al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y la pregunta obligada es, ¿se ve el viento? ¿Se ve el viento? ¿O se ven los efectos del viento? ¿Se ve la prueba o se ven los efectos de la prueba? ¿Se ve el problema o se ve el efecto de los problemas? Es que el viento era fuerte. Y yo siempre he pensado que hay pruebas que cobran como identidad. Que hay problemas que parecen gigantes. Que hay situaciones que a veces sentimos que las palpamos, que son terribles. Pedro tuvo miedo. Y el miedo ocurre cuando pone su mirada en la tormenta. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dice el texto. Y aquí tengo otra pregunta. Y los que me conocen saben que a mí me gusta hacerle preguntas al texto bíblico. Porque yo he aprendido que cuando tú preguntas, alguien responde. Y tú le preguntas al texto, el texto te va a responder. Dice, y comenzando a hundirse. La pregunta es si uno comienza a hundirse o uno se hunde. Porque cuando uno comienza a hundirse, yo pienso en arenas movedizas, en pantanos, en aquellas películas donde uno veía a la persona que caía en una arena movediza y comenzaba a hundirse. Pero cuando tú te metes al agua, tú no comienzas a hundirte, tú te hundes, punto. Pero en la experiencia de Pedro no se hundió de golpe. Pedro comenzó a hundirse. Entonces, si esa es la situación, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando comenzamos a hundirnos? ¿Cómo reaccionamos cuando el agua está por las rodillas? ¿Cómo reaccionamos cuando sentimos el agua quizás a la cintura? ¿Cómo reaccionamos cuando sentimos el agua en el pecho? Ya quizás comenzamos a preguntarnos. ¿Y cómo reaccionamos cuando sentimos el agua al cuello? Y yo no sé en esta mañana, tú que me estás viendo y que me estás escuchando, ¿cómo tú sientes que estás en medio de tu prueba? Quizás tú me digas, pastor, estoy con el agua al cuello. Esa era la experiencia de Pedro. Comenzó a hundirse. ¿Y qué uno hace cuando uno comienza a hundirse? La fe de Pedro fue suficiente para salir de la barca, pero no fue lo suficiente para llevarlo a través del agua. Pero la fe se fortalece al ser llevada a extremos que nunca antes habíamos enfrentado o habíamos soñado. Nuestra fe se fortalece en medio de las crisis, de las pruebas. Hay gente que dice, yo tengo una fe ciega. Tú tienes problemas y la fe tuya es ciega. La fe no puede ser ciega. La fe tiene que tener vista. Vista en lo imposible. Vista en lo que no se puede hacer. Sabiendo con quién contamos. Sabiendo quién está de parte nuestra. Y tal fortalecimiento en medio de nuestras pruebas es fundamental para el crecimiento y para la madurez de nuestra vida cristiana. El Señor nos lleva hasta donde vaya nuestra fe. Y cuando nuestra fe finaliza, comenzamos a hundirnos. Y es entonces que le clamamos a Él
y demuestra otra vez su fidelidad y su poder. Y nuestra fe aprende a extenderse mucho más. Mi hermano, cuando nosotros confiamos en Dios, con la fe que tenemos, descubrimos las limitaciones de esa fe, pero también descubrimos lo que esa fe puede llegar a ser si confiamos en Dios, si confiamos en el Señor. Lo tercero que quiero compartir contigo es que cuando Pedro comienza a hundirse, los amigos de Pedro ni siquiera lo sabían. Recuerda que Pedro sale de la embarcación, es de noche, son las 3, más de las 3 de la mañana, está todo oscuro, el viento ruge, las olas se encrespan y los discípulos están en la embarcación. El único que salió de la embarcación fue Pedro. Y es posible que haya gente alrededor de nosotros hundiéndose y nosotros sin saberlo. Y es posible que tú te estés hundiendo y los que te rodean no lo saben. Porque posiblemente tú no lo has compartido. Porque posiblemente tú disimulas muy bien. Porque posiblemente tú te encierras en el baño a llorar. Porque posiblemente tú lloras en tu carro. Y hay gente que te rodea que no sabe lo que te está ocurriendo a ti. Que no sabe por lo que tú estás atravesando. Que no sabe que te estás hundiendo. La tormenta no había sido aquietada. No se veía nada. No se oía nada. Oiga, quizás tú pienses que nadie se preocupa. Quizás no lo saben. O no te ven. O no te están oyendo. Los demás discípulos seguían luchando con la tormenta. Y una de las cosas, porque a veces nosotros decimos, es que nadie me ayuda, es que nadie se preocupa. Óyeme, mi hermano, cada persona tiene su propia tormenta. Y cuando tú tienes tu tormenta, tú piensas que tú tienes el peor problema del mundo. Cuando tú tienes tu tormenta y estás luchando con tu tormenta, en muchas ocasiones no te importa la tormenta del otro. Porque ese instinto de conservación y de salir del hoyo es tuyo. Y a veces nosotros estamos tan ensimismados, tan concentrados en el problema nuestro, que no sabemos lo que le está ocurriendo al otro. Que no sabemos que hay otro detrás de nosotros que está peor, en una peor condición. Y eso me acuerda de aquel hombre que iba comiendo guineo y quejándose, diciendo, una persona como yo y bendito, lo único que come es guineo. Y de repente mira hacia atrás y vio que alguien estaba recogiendo las cáscaras que él estaba dejando atrás y se la estaba comiendo. Piensa siempre que hay alguien que está en una peor condición que la tuya. Si nosotros comparamos, Pedro se está hundiendo. Y a veces nosotros, una de las situaciones que ocurre en sermones que yo escucho, es la gente criticando a Pedro, porque Pedro quitó la mirada del Señor. Pero siempre pienso que el único que podrá testificar que se siente caminar sobre las aguas es Pedro. Los demás no. Los demás no lo hicieron. Los demás se quedaron en la embarcación. Los demás discípulos estaban allí. Cuando tú quitas la mirada del que te dijo ven y miras la tormenta, te comienzas a hundir. Pero hay un remedio. Hay un remedio infalible. Es el remedio de la oración. La Escritura dice que Pedro dio voces diciendo, Señor, sálvame. Oiga, dar voces es gritar con desesperación. Señor,
Señor, sálvame, es la oración más corta del apóstol Pedro. Una oración breve. Fue una oración inclusiva y adaptada para ser usada en cualquier ocasión diferente. Tú y yo constantemente deberíamos orar esa oración de Pedro a cada momento del día. Señor, sálvame. A cada momento de cosas que hacemos, rutinarias, no importa. Señor, sálvame. Sálvame de esto, sálvame de lo otro. Cuídame. La oración de Pedro fue una oración directa. La oración de Pedro fue una oración personal, muy personal. La oración de Pedro fue una oración muy urgente, pero sobre todo fue una oración efectiva. ¿Por qué Pedro no regresó nadando al barco? Pienso que Pedro debió haber sido excelente nadador. El problema de Pedro no era un problema de natación, sino un problema de salvación. Y los problemas de salvación no se resuelven nadando, sino clamando. Señor, sálvame. Siempre recuerdo, corría el verano de 1981 y la iglesia en la cual yo perseveraba en ese momento, que era la Iglesia de Dios, Mission Board, en el barrio Caimito Alto, hizo una gira para la playa de Vega Baja. Y los que han ido a la playa de Vega Baja en Puerto Rico saben que esa playa, que le llaman Marbella, Puerto Nuevo, esa playa como que se divide en dos. Hay una parte que son de olas y hay una parte donde no hay olas, donde las olas rompen en unas piedras que hay atrás. Aunque van años que yo no voy ahí, pero es mi mejor recuerdo. Y yo nunca aprendí a nadar, pero en aquel entonces yo sabía bucear un poquito por debajo del agua. Así que yo creía que sabía. Y recuerdo que el hijo de una hermana de la iglesia me prestó un snorkel. Así que yo me puse el snorkel y empecé a nadar por debajo del agua, disfrutando del paisaje de debajo del agua, las piedras y todo lo que se veía debajo del agua. De repente el snorkel se me llenó de agua y yo salí. Y cuando yo salí estoy pegado a las piedras y mis pies no tocan fondo. Yo no sé cuántas veces yo subí y bajé porque yo me bloqueé. Hoy yo lo relato acá y pienso que debía haber vuelto nuevamente por debajo del agua, pero la realidad es que mi mente se turbó y yo pensé que yo me hundía. Los que me veían de atrás, de lejos de la orilla, me cuentan luego que ellos decían: mira para allá el hermano Héctor como está disfrutando. No, el hermano Héctor no estaba disfrutando. El hermano Héctor tenía una experiencia de que se estaba hundiendo y que se estaba ahogando. Recuerdo un muchacho que estaba en una tabla, nadando encima de una tabla. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Y aquel muchacho escuchó cuando yo dije: socorro, me ahogo. Y aquel muchacho se arrastró encima de la tabla, me dio la mano y me trajo para donde yo pudiera caminar. Y una experiencia que a mí nunca se me olvida. Por eso cuando yo veo a Pedro hundirse, cuando yo veo a Pedro que está con el agua al cuello y que grita: Señor, sálvame, yo sé lo que es eso. Sé lo que se experimenta, el temor que se experimenta en términos reales y físicos. Pero también he estado en el otro lado. Cuando me estoy hundiendo en medio de un problema, cuando me estoy hundiendo en medio de una crisis,
cuando me estoy hundiendo en medio de una pérdida. Wow. Y tengo que decirle al Señor, Señor, sálvame. Sálvame. Dame tu mano. Pero qué bueno. Y esta es la cuarta experiencia, lo cuarto que te quiero compartir. Es que cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús estaba cerca. Jesús se preocupa. Jesús sabe. Jesús nos está viendo. Yo le comentaba el domingo pasado que en medio de la tormenta a veces nosotros preguntamos dónde está el Señor. Y que Marcos, relatando ese episodio, decía, viéndole remar con fatiga. El Señor sabe por lo que tú atraviesas. El Señor sabe cómo el problema te está dando, cómo estás sucumbiendo frente al problema. El Señor sabe, porque Jesús nos está viendo. De hecho, Hebreos 7, 25 dice que el Señor es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, que está sentado a la diestra de Dios, mirándonos a nosotros e intercediendo por nosotros, mirando nuestra lucha, mirando nuestras debilidades, porque Él se identifica con nosotros. Y Jesús sabía ya lo que le iba a ocurrir a Pedro. Jesús sabe lo que te ocurre. El Señor sabe el desenlace de todo esto. Y Cristo nos socorre en el momento más crítico. Y aunque una orden hubiera bastado para detener aquella situación y para hacer que Pedro saliera a flote, una instrucción de Cristo hubiera hecho que Pedro subiera a flote. Cristo quiso que Pedro sintiera su mano. El texto dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Al momento, sin dilación. Este es el Cristo que extiende su mano para que no te hundas. Al momento, Jesús extendió la mano y asió de él. El Señor quiere que tú sientas su mano, la mano del Señor. No solamente Cristo extendió su mano, sino que lo agarra, lo sostiene. Asió de él significa que lo agarró. Eso es lo que quiere hacer el Señor contigo en esta mañana. Agarrarte. No solamente darte la mano para que no te hundas, sino agarrarte, sostenerte. Porque Él es el Dios que sostiene. La Biblia lo proclama como el gran sustentador. Pedro aprendió de esta caída. Aprendió que cuando uno cae hay unos brazos fuertes que te agarran y que te dicen, no te preocupes. Aunque caigas, no te ahogas, porque yo estoy contigo en la lucha. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Estás ahí en esa agua? ¿Estás hundiéndote? ¿Estás en medio de la prueba? El temor es real. En el caso de Pedro, uno siente, me estoy hundiendo, me caigo, hay tiburones y no sé qué más hay allá abajo, pero después hay un brazo que te levanta y te dice, no te preocupes, Pedro. No te preocupes, mi hijo. No te preocupes, mi hija. Yo estoy aquí. No te voy a dejar ahogar. No voy a dejar que te hundas en medio de tu crisis y tu problema. Yo estoy contigo. Nuestro Dios es capaz de tomar todas las circunstancias de la vida, aún las más feas, y girarlas. Darle un turn around para bien, para que seamos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que sepan que tenemos un Dios que nos levanta. Y el texto dice
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El milagro más espectacular se llevó a cabo sin que Jesús dijera una sola palabra o levantara una mano. El momento en que él y Pedro subieron a la embarcación con los otros discípulos, se calmó el viento. Sucedió como si el viento estuviera esperando que el milagro finalizara, y una vez cumplido su propósito, se calmó. Siempre que Cristo sube a la barca, hay cambios. Se calman los vientos. Y entonces, y pienso que quizás este es uno, si no el texto que describe todo esto, el propósito de Dios en nuestras vidas. Este texto que dice en este pasaje: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Adoración. Adoración es el resultado de corazones agradecidos. ¿Qué tú haces cuando el Señor te saca del problema? ¿Cuál es tu próxima reacción cuando el Señor te saca del problema económico? ¿Cuál es tu próxima reacción cuando el Señor sana al ser querido que está contigo o a ti? ¿Cuál es tu próxima reacción cuando se acaba la tormenta? Cuando se calma el viento. Los discípulos le adoraron. Se supone que tu reacción sea adoración. Adoración. Para probar nuestra fe, Dios permite que ocurran en nuestra vida experiencias de frustración, de desánimo, de desaliento, de falta de fe y de temor. Después de la tormenta, los discípulos lo adoraron. Nunca habían hecho esto antes como grupo. Nunca, verifícalo, abre la Biblia. Trata de encontrar un caso en que los discípulos en grupo lo adoraron. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar adorando cuando él sana al leproso. No lo vas a encontrar adorando cuando él salva a la adúltera, ni cuando predica a las multitudes. En aquel entonces ellos estaban dispuestos a seguirle, dispuestos a dejar su familia, dispuestos a echar fuera demonios, dispuestos a estar en el ejército del Señor. Pero después del incidente en el mar, lo adoraron. ¿Por qué? Muy simple. Porque en esta ocasión los salvados eran ellos. Y hoy nos toca a nosotros adorarle. Y hoy te toca a ti adorarle. ¿Cuándo le adoro, pastor? ¿Cuándo se acabe todo esto? No. Adórale en medio de tu tormenta. Adórale en medio de esta pandemia. Adórale porque Él está en tu barca. Hoy te invita y te dice: ven. Quiero finalizar en esta mañana. Es posible que tú te estés hundiendo en un lugar que conoces muy bien. En medio de tu familia, en medio de tu trabajo. Es posible que te estés hundiendo aun cuando sencillamente estás obedeciendo al Señor. En medio de tu liderato, en medio de tu pastoral. Lo importante es que el Señor tiene su mano extendida para sacarte a flote. Solo espera que, como Pedro, tú reconozcas que Él es el único que te puede ayudar en tu crisis. Solo tienes que gritar: Señor, sálvame porque perezco. Y vas a sentir la mano del Señor. La mano poderosa, esa mano que creó el mundo, esa mano que creó el universo, esa mano tú la vas a sentir.
que te va a decir, no te vas a hundir. El mar no te va a tragar. Tu problema no te va a tragar. Las deudas no te van a tragar. Tu situación particular no te va a tragar porque la mano de Dios está ahí. Si tú no conoces al Señor, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Hoy es día de decirle al Señor, Señor, entra en mi vida, entra en mi embarcación. Cuando tú le permites al Señor entrar en tu barca, Él tiene el poder para calmar los vientos. Permítele al Señor entrar en tu vida y adórale. Reconócele como Señor. Reconócele como Salvador. Y a ti, amigo, y a ti, hermano, hoy es un día de decirle al Señor en medio de mi tormenta, si tú me mandas a que yo vaya a ti, yo voy a ti. En medio de mi aflicción, Señor, dame la experiencia de comenzar a caminar sobre mi tormenta, de comenzar a caminar sobre mi aflicción, sobre mi crisis. Hoy voy a orar por ti. Y voy a orar por alguna vida que en esta mañana abre su corazón y recibe a Jesucristo. Padre querido y bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira las vidas que en esta mañana, Señor, están abriendo su vida, su corazón, su alma, para recibirte como Señor y como Salvador. Padre amado, sálvalos. Perdona su más mínima falta y te pido que escribas su nombre en el libro de la vida del Cordero. Los ligamos a la iglesia, Señor, que es tu cuerpo. Protégelos y permite que perseveren hasta el final. Y bendice a la iglesia. Bendice a cada creyente en esta mañana. Que en medio de esta vorágine, Señor, en medio de toda esta situación que nos rodea, puedan creerte a ti y no mirar la enfermedad y no mirar los vientos, sino mirarte a ti y caminar hacia ti, sabiendo que si se hunden, tu mano va a estar ahí para salvarlos. Bendice a la iglesia. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones. Gloria al Señor.